Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado y en esta edición vamos a conversar con el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila sobre la aprobación del retorno a la bicameralidad del Congreso de la República del Perú, eh, hecho que pasó el 16 de noviembre de 2023, que en una primera legislatura, en una primera votación, se ha planteado esto y espera una segunda legislatura para poder ratificar esta decisión. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, abogado, coméntenos, ¿qué es bicameralidad? Ya, mira, muchas gracias, José. Mira, el Parlamento Nacional, o sea, el Poder Legislativo, ¿no? Actualmente en Perú está compuesto de una sola Cámara, ¿no? Bicameralidad implica o quiere decir dos cámaras, lo que usualmente se conoce en otros países, como en primer lugar en Argentina, por ejemplo, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, o como en Estados Unidos, una Cámara de Representantes y un Senado de la República, o un Senado, perdón, o tal vez en Inglaterra, ¿no? La Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, o sea, dos instancias, o en todo caso dos cámaras, ¿no? Dos grupos de congresistas o de parlamentarios para analizar una ley. Una en una primera instancia, Cámara de Diputados, y otra en una segunda instancia, Cámara de Senadores, ¿no? Eso es lo que teníamos nosotros antes de la Constitución de 1993, ¿no? Tradicionalmente habíamos tenido un parlamento bicameral, es decir, dos cámaras, ¿no? En primer lugar, la Cámara de Diputados se encarga de analizar los proyectos de leyes, aprobarlos o desaprobarlos, debatirlos, aprobarlos o desaprobarlos. Y una vez que son aprobados, pasan por otro filtro, por otra instancia, que vendría a ser la Cámara de Senadores, que también nuevamente vuelve a analizarlos y vuelve a someterlos a votación. Una vez que ellos lo aprueban, recién la ley pasa al presidente de la República para su respectiva promulgación. Actualmente no. Unicameralidad implica que tenemos una sola Cámara, un grupo de 130 congresistas que ante los proyectos de ley los analizan, los debaten, los someten a votación y son aprobados, pasan al presidente de la República para que éste los apruebe o en todo caso lo promulgue, ¿no? Y con esto convertirse en leyes, ¿no? Entonces, unicameralidad implica un poder legislativo, un parlamento con una sola cámara, en nuestro caso, 130 congresistas. Bicameralidad implica un poder legislativo, un parlamento con dos cámaras, o sea, con dos grupos de congresistas en nuestra realidad o nuestra historia constitucional. Primero, la primera cámara vendría a ser la Cámara de Diputados, usualmente la cámara más joven, y en segundo nivel, la Cámara de Senadores, ¿no? Usualmente gente un poco ya mayor. Bien, en el 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra, se realizó un referendo, ¿no? Una votación popular en la que la mayoría de la población peruana, por no decir su totalidad, eh, expresó su negativa respecto a la bicameralidad, a no regresar a la bicameralidad y a la no reelección de congresistas. Este texto sustitutorio, aprobado el jueves 16 de noviembre en el Congreso de la República, no solamente plantea el retorno a la bicameralidad, sino también que los congresistas puedan ser elegidos o los diputados puedan ser elegidos para senadores, para diputados, pero también establece que los actuales miembros de este Congreso de la República puedan postularse en caso se llegue a aprobar, ¿no? En la segunda instancia, el retorno a la bicameralidad en el Perú. Entonces, cabe reflexionar y preguntar si me gustaría poder formular esta pregunta respecto a si resulta legítimo, si resulta constitucional, tomando en cuenta el contexto pasado que ya mencioné, durante el gobierno de Vizcarra, si resulta legítimo y si resulta constitucional la aprobación de este texto sustitutorio para retornar a la bicameralidad.
Gracias. Bueno, José, lo que estamos viendo ahora en esta semana, estos días, semanas y probablemente meses, ¿no? Es un denominado proceso de reforma de la Constitución. Esto se encuentra contenido en el artículo 6 de esta misma Carta Magna, ¿no? Dice en ese sentido, ¿no? De que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. El número legal de sus miembros es de 130, ¿no? Entonces, y ratificada mediante referéndum. O sea, la primera manera de modificar la Constitución, de cambiar, porque para convertir nuestro sistema unicameral a bicameral, necesariamente hay que hacer una reforma constitucional. Hay que modificar la Constitución. Y esto primero se hace con mayoría absoluta y luego del número legal de miembros del Congreso y con un referéndum. Pero usualmente se emplea la segunda manera, ¿no? Es decir, el segundo método. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Si el número legal de congresistas es de 130, ¿no? Los 2/3 equivale aproximadamente a 87 votos, 87 congresistas. Lo que se ha dado este jueves 16, es, digamos, la primera votación, o la primera favorable de 2/3 que se ha dado en una legislatura ordinaria. De aquí quedarían dos caminos. O bien se convoca referéndum, lo cual es muy oneroso, demora más tiempo, o se espera una segunda legislatura ordinaria para ratificar nuevamente el referéndum. Recordemos que al año usualmente hay dos legislaturas ordinarias, ¿no? La primera comienza en el mes de agosto de cada año, julio, agosto de cada año, y la segunda los primeros meses del próximo año. Entonces, se estaría a la espera de eso, ¿no? Lo que se busca es modificar la Constitución, ¿no? De acuerdo a los establecidos por la propia eh, norma fundamental. Ahora, si es constitucional o no, técnicamente sí. Ahora, en el año 2018-2019 se convocó un referéndum y se colocó la misma pregunta y toda la población mayoritariamente, o sea, se consultó si es que deseaba un cargamento, o perdón, un parlamento bicameral y la mayoría respondió que no. ¿Ya? Bueno, han pasado 4 años y ya no como una consulta de referéndum, sino como una modificación constitucional, se está planteando esta modificación en ese sentido. Si pueden o no pueden hacerlo, técnicamente el Congreso de la República, si reúne los requisitos que establece el artículo 206, si se establece de acuerdo a esta manera, no hay ningún impedimento o no habría ningún impedimento para hacerlo. Usted me dice que ha habido un referéndum hace 4 años. Sí, sí lo ha habido y la población señaló que no. No obstante, no hay una norma constitucional que establezca que una decisión como esta no pueda ser analizada nuevamente, sustentada y sometida a votación, esta vez dentro del Congreso de la República. Sí, si a tu pregunta, para concluir, si algunos congresistas actuales eh, eh, pudieran tentar, en caso de que se apruebe esta reforma constitucional, que se apruebe definitivamente, porque todavía no se ha aprobado definitivamente, falta otra legislatura ordinaria, ¿no? Que comienza el próximo año. Entonces, si se diera ese caso, técnicamente algunos congresistas podrían argumentar de que si es que postulan, por ejemplo, a la Cámara de Senadores, ¿no? Ellos no estarían incurriendo en la violación de la prohibición constitucional que está en el artículo 90-A, que dice, los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Cabe la posibilidad de que alguno diga, no, bueno, el Senado de la República no es el mismo cargo que estoy ocupando y por lo tanto este impedimento no me alcanza. Y otro punto, el segundo punto es el de presupuesto. En una entrevista que dio exitosa el desaparecido congresista Hernando Guerra García, él mencionó de que si bien hay un presupuesto establecido del erario nacional eh, que para el Parlamento unicameral actual, este va a variar, o en todo caso, este va a aumentar, citando las palabras del mencionado ex congresista,
y tendríamos que esperar recién hasta mediados del año 2024, hasta julio, agosto del año 2024, para esperar si eso se lleva a cabo o no, ¿no? Eso depende de las votaciones. Por eso estamos hablando en condicional, ¿no? Si es que eh, en caso se aprobara, ¿no? O durante, previo a que se pueda aprobar o no, la población peruana que puede estar en desacuerdo eh, respecto a esta decisión del Congreso, eh, ¿tiene algún recurso constitucional para poder detener ese proceso o para poder evitarlo de alguna forma? Si la población o algún grupo de personas deseara, no desea esto, lo primero lo puede expresar públicamente, ¿no? A través de marchas, movilizaciones, pero segundo, si hubiese algún recurso, y tú me hablas de algún recurso, recurso como tal expreso, no, pero lo que se observa en los últimos meses o años, ¿no? Es que hay recursos de acción de amparo que buscan de una u otra manera, se interponen ante el Poder Judicial, que buscan de una u otra manera detener ciertas modificaciones legislativas que ha intentado hacer el Congreso de la República, ¿no? Esta sería una de ellas. Bueno, eso sería, si me hablas de un recurso, tal vez podría ser de una acción de amparo, ¿no? En el sentido de que este proyecto se hubiera realizado sin las formalidades respectivas, ¿no? Y bueno, es hasta cierto punto, ¿no? Eh, es, eh, es legal el proceso de reforma constitucional que estamos viviendo, ¿no? Vamos a ver si hay consenso para ratificar, ¿no? Todavía no se ha ratificado, aunque usualmente cuando se modifican en una primera legislatura ordinaria, la práctica en la segunda legislatura ordinaria también se vuelve a modificar, salvo que hubieran casos excepcionales, pues, ¿no? Hubieran pedidos expresos de algún sector de la población, etcétera, ¿no? Pero en la práctica, cuando se aprueba en la primera legislatura ordinaria un proyecto de reforma constitucional, usualmente en la segunda legislatura ordinaria también se aprueba, salvo que hubiera, como hemos dicho, alguna excepción, ¿no? En ese sentido, pues, eh, no solamente se va a modificar un artículo, sino varios, están aprovechando también para modificar varios artículos, adecuando la terminología de la Constitución a la terminología que se va a modificar, es decir, donde se decía Congreso de la República, ¿no? O congresistas, se va a especificar si es Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, o diputados o senadores en el respectivo artículo, ¿no? Si son varios artículos lo que se va a modificar con respecto a esta denominada bicameralidad, ¿no? Que sería el retorno de a la denominada antigua, hasta antes de 1993, el poder legislativo en dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Según la congresista Luque, son 51 artículos, si no me equivoco. Pero en líneas generales, el sistema es el retorno, la reforma consiste en el retorno de un sistema unicameral a un sistema bicameral en el Parlamento Nacional, ¿no? Es decir, bueno, claro, los procesos que en teoría serían normas jurídicas que se aprueben de una manera más detenida, más razonada, más pensada, pero los contras es que definitivamente incorporará mayores gastos al Congreso. Eso es definitivo, son mayores gastos. Eso es indudable, no se puede negar. Ahora, ¿cuántos? Probablemente sean casi, no me atrevería a decir el doble, ¿no? Pero un porcentaje muy elevado se va a incrementar el mantenimiento de este sistema bicameral, ¿no? Yo pienso que el debate todavía está abierto, la población todavía tiene tiempo para tomar conocimiento y bueno, si no está de acuerdo, expresarlo, ¿no? Y si sí está de acuerdo, pues, bueno, seguir con el decurso normal, ¿no? Bien. Las diferencias también que yo he observado entre la Constitución del 79 y esta propuesta del retorno a la bicameralidad de este Congreso de la República es que la Constitución del 79 establecía 180 diputados y bueno, la cantidad de senadores no varía, ¿no? Son 60 senadores en lo que mencionaba la 79 y en esta nueva reforma plantea la misma cantidad.
Solo la cantidad de diputados es la diferencia. 180 en la del 39 y 130 va a permanecer aún con esa cantidad en la Cámara Baja. Bien, ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten y compartan en sus redes sociales. Mi nombre es José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad.